SCP-088 es un humanoide con características de reptil el cual parece haber sido momificado en una postura lánguida. Sin embargo, SCP-088 está simplemente en un estado de hibernación desde el cual puede recuperarse si es expuesto nuevamente a un ambiente más habitable que su contención actual. Investigaciones han indicado que SCP-088 tiene aproximadamente 8000 años de edad y es capaz de secretar una variedad de compuestos biológicamente peligrosos desde su boca y sus manos. Algunas de estas sustancias serían de gran valor estratégico si se replicaran, pero hasta que se haya encontrado un medio para extraerlas sin despertar a SCP-088, la investigación en esta área está en espera. SCP-088 fue recuperado con los restos momificados de 23 seres que compartían una morfología similar. Sin embargo, ninguno de estos seres estaba con vida y exámenes sugieren que estos eran originalmente seres humanos. Información obtenida por los agentes E088-3 y E088-7 y sus subsecuentes mutaciones debido a la exposición de SCP-088 corroboran esta teoría. Visión global de la brecha de contención. En más de 70 años de contención, SCP-088 únicamente ha despertado de su estado de hibernación 2 veces, rompiendo contención con un fluido cáustico que disolvió varios minerales y metales. Cada vez varios miembros del personal fueron expuestos a un segundo compuesto el cual SCP-088 usa para propagarse a sí mismo. El personal afectado fue sometido a una dolorosa mutación después de la cual compartían características físicas de SCP-088. Los pocos que recibieron una gran dosis del compuesto, administrado directamente con contacto vía boca de boca, cambiaron a mayor velocidad y subsecuentemente se sacrificaron a sí mismos para proteger a SCP-088 del daño. SCP-088 también ha demostrado la habilidad de producir potentes neurotoxinas en forma líquida y gaseosa para combatir al personal de contención. La contención durante la segunda brecha fue lograda nuevamente por el aislamiento de SCP-088 y el personal afectado en la instalación y bajando la temperatura. Personal afectado construyó un pedestal de equipos descartados, sobre el cual SCP-088 tomó una posición reclinada antes de volver a la hibernación. En este punto el personal mutado fue neutralizado y SCP-088 fue regresado a contención. La actual estrategia de bajar la temperatura y del contenedor no metálico ha tenido éxito en mantener en custodia a SCP-088 aislado. SCP-088 fue clasificado al estado de seguro el 15 de noviembre de 1987. Anexo. SCP-088 fue recuperado en 1937 de un complejo subterráneo debajo de Los Ángeles, California. El sitio fue descubierto originalmente por G.W.S. usando un dispositivo que él llama un radio de rayos X, el cual no es más que una varilla de Zauri mecánica. Mientras los métodos de este eran dudosos, su descubrimiento no lo era. Después de mapear una serie de túneles y depósitos de oro bajo la ciudad, declaró que había descubierto la ciudad perdida del pueblo lagarto como describieron las leyendas de la tribu Hopi de Arizona. Los reclamos de este fueron tan lejos como para ser protagonista de la página frontal de Los Angeles Times el 29 de enero de 1934, antes de que la fundación sea capaz de verificar sus afirmaciones y silenciarlo. SCP-086 es un organismo colectivo sésil cuyas partes parecen artículos de equipamiento de oficina de 1978, y que contienen una afirmación consciente de ser del antiguo administrador de la fundación. Son 8 componentes, listados a continuación. Un teléfono rotatorio, SCP-086-1, un sacapuntas montado en la pared, SCP-086-2, una grapadora de escritorio, SCP-086-3, un lector de microficha, SCP-086-4, un refrigerador de agua, SCP-086-5, un gabinete de documentos archivados, SCP-086-6, una calculadora científica, SCP-086-7, y un metro deslizable, SCP-086-8. No se ha detectado transmisión electromagnética o conexión física entre alguno de esos componentes. Cada componente SCP-086 está compuesto de material biológico, contenido dentro de un caparazón hecho de cantidades variables de quitina, queratina, y carbonato de calcio, también como un rastro de nylon, rayón, y poliéster.
Análisis de ADN revelan que los tejidos contenidos dentro de SCP-086 son parcialmente de origen humano. SCP-086-1 contiene una gran masa de tejido neuronal que funciona como un cerebro, a pesar de varias irregularidades anatómicas y conformacionales. Este cerebro aloja la mayoría de las consciencias de SCP-086. SCP-086-1 también contiene un equivalente oído, tímpano, huesecillos, etc., en el micrófono del auricular, permitiendo a SCP-086 escuchar. SCP-086 está capacitado para hablar, en una precisa combinación de la voz y acento del doctor en su asignación, a través de la pieza oído, aunque el examen radiológico y ultrasónico no ha revelado ninguna estructura de laringe. SCP-086-1 es también capaz de timbrar, sin embargo, SCP-086 ha indicado que zumbido le da, a él, una jaqueca. Consecuentemente la única circunstancia bajo la que timbra es cuando despierta del sueño, en la que señala que el timbre cambia en una sucesión rápida, y cuando está en angustia, en lo que señala zumbas os en código Morse. SCP-086-2, -3, y -4 funcionan como órganos de entrada de alimento. SCP-086-2 consume virutas de lápiz, SCP-086-3 consume grapas, y SCP-086-4 consume microfilm. SCP-086-5 funciona como una combinación equivalente de intestino-vejiga, almacenando los desechos metabólicos. SCP-086-6 contiene varios órganos que parecen combinar funciones sensoriales y manipuladoras. SCP-086 ha comprobado ser capaz de leer material impreso y manipular pequeños artículos físicamente, por ejemplo, pasar páginas y documentos alfabéticamente, cuando están colocados dentro de SCP-086-6. En solicitud de SCP-086, es proveído regularmente con material de lectura no clasificado y trabajos de oficina no clasificados. Las funciones biológicas de SCP-086-7 y -8 no ha sido determinada. Sin embargo, SCP-086 ha indicado que experimenta molestia y confusión cuando son removidos de sus alrededores, y por tanto se especuló que tienen algún rol en su cognición. Aunque SCP-086-7 acepta entradas, sus salidas parecen ser jeroglíficos aleatorios y ruidos LED. SCP-086 ha demostrado que ha accedido a todas las memorias del doctor en asignación, y todas las pruebas indican un 100% de combinación con los perfiles psicológicos preexistentes del doctor. Sin embargo, SCP-086 ha marcado que fuera de eso no hay forma de confirmar que actualmente piense como el doctor, y puede ser una inteligencia extraña haciéndose pasar hábilmente como él, o una personalidad traviesa que sinceramente cree que lo es. Registro de adquisición. Se presume que SCP-086 ha sido creado en junio 12, 1978 cuando el Dr. Walter fue presuntamente muerto por los eventos clase PN resultando de la confiscación de un SCP. En junio 20, 1978, la oficina del doctor fue vaciada por personal de mantenimiento, así podría ser asignada a su sucesor. En este punto, SCP-086-1 comenzó a timbrar repetidamente, a pesar de no estar conectada a un cable telefónico. Personal de mantenimiento notificó a operativos nivel 3, contestaron SCP-086-1. Durante la conversación subsecuente, SCP-086 se identificó como el Dr. Walter, y luego ordenó a personal nivel 3 revocar su autorización de seguridad, y hacer un reporte completo de su existencia y propiedades al personal nivel 05. El Dr. Walter recibió un elogio póstumo por conducta meritoria en su reporte de sí mismo como un SCP, o en influencia de entidad anómala imitando su conducta de ser así.